Mi hija gritó delante de todos. «Nunca vas a llegar a nada en la vida». Yo sonreí y le dije bajito: «Tal vez tengas razón». Después me fui sin voltear. Pensé que ahí terminaba la noche. Unas horas después, mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de una prima que se había quedado allá iluminó la pantalla. ¿Sabes qué hizo después de que te fuiste? Me quedé parada un momento, todavía con el abrigo puesto, las llaves en la mano, dejando que las palabras se asentaran más despacio que el frío de afuera. Le contesté una sola palabra: «Que me llamo Daniela Morales. Tengo 61 años». Esa noche en Guadalajara se suponía que iba a ser sencilla. Mi hija me había invitado a una recepción comunitaria que ayudó a organizar, diciendo que le daría mucho gusto que yo fuera. No dijo que me necesitaba. Dijo que debía estar ahí. Hay diferencia, y yo ya había aprendido a notarla. Antes de entrar, me detuvo justo afuera de la puerta. Se acomodó la chamarra. Miró hacia las entradas y luego me vio con esa expresión cuidadosa que usa cuando corrige a alguien sin querer parecer dura. «Por favor», dijo bajando la voz, «no hagas esto raro esta noche». Le pregunté qué quería decir, aunque ya lo sabía. Suspiró, como si yo hubiera pedido algo imposible. «Solo no reacciones a las cosas. Hay gente importante aquí. Déjame manejarlo a mí». Asentí. Siempre lo hacía. Con los años, asentir se había convertido en una especie de moneda entre nosotras. Compraba una paz temporal. Acortaba las pláticas. Le permitía moverse por lugares como este sin preocuparse por lo que yo pudiera decir o cómo me pudieran ver. Adentro, quedó claro de inmediato que no era una reunión familiar de verdad. La gente hablaba con tonos ensayados. Se intercambiaban nombres con intención. Los cumplidos se daban rápido y se pasaban igual de rápido. Mi hija se veía cómoda en ese ambiente. Sabía cuándo sonreír, cuándo reír, cuándo poner la mano en el brazo de alguien y acercarse un poquito. Me presentó con algunas personas, siempre como algo secundario. «Esta es mi mamá», decía, ya volviéndose hacia la conversación que de verdad le importaba. Yo me quedé donde me dejaron, lo suficientemente cerca para que me vieran, lo suficientemente lejos para no estorbar. Esa distancia la había aprendido con los años. Cuando eres la mamá de alguien pero ya no su autoridad, te conviertes en una variable que prefieren controlar sin hacer ruido. La sentía observándome desde el otro lado del salón. No con preocupación, sino con cálculo. Cada vez que la risa subía un poco de más. Cada vez que alguien gesticulaba muy amplio. Sus ojos se desviaban hacia mí, revisando si había daño. En algún momento, cruzó el salón hacia donde estaba yo. Esperaba un susurro, otro recordatorio. Lo que no esperaba era que su voz se oyera fuerte. No dudó, no la suavizó, no bajó el tono. «Nunca vas a llegar a nada en la vida», dijo claro y fuerte, cortando las conversaciones que no tenían nada que ver con nosotras. El salón se quedó quieto. Sentí todas las miradas, no exactamente sorprendidas, sino interesadas. Esto no era un error, era una declaración. Pensé en todas las veces que me habían dicho que me mantuviera tranquila. Todas las veces que me habían advertido que no la avergonzara. Pensé en la advertencia que me dio en la puerta. Pase lo que pase, no reacciones. Así que sonreí, no muy alegre, no con amargura, solo lo suficiente. «Tal vez tengas razón», dije. Tomé mi abrigo, agarré mis llaves de la mesa y salí sin mirar atrás. No esperé a ver su cara. No me quedé a escuchar cómo el salón se recuperaba. Dejé el ruido donde estaba. Lo que no sabía, mientras manejaba hacia la casa por calles silenciosas, era que ella no dejó que el momento terminara ahí.
Esperó hasta que hubiera suficiente gente cerca como para que irse fuera incómodo. Yo estaba parada junto a un grupito de donantes que mi hija acababa de saludar cuando se volteó hacia mí. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se endurecieron de esa forma que reconozco desde niña. La mirada que pone justo antes de corregir a alguien que cree que la decepcionó. «Daniela», dijo, más fuerte de lo necesario. «Puedes no estar parada así». Me moví un poco, sin saber a qué se refería. «¿Así como?» pregunté. Resopló, como si estuvieras incómoda. «Pone nerviosa a la gente». «Estoy bien», dije. «Solo estoy escuchando». Sacudió la cabeza, subiendo la voz en lugar de bajarla. «Siempre haces lo mismo. No te das cuenta de cómo te ves». Alguien cerca volteó. Otra conversación se hizo más lenta. «Vine a apoyarte», dije bajito. «Eso es todo». Se rió, pero sin gracia. «¿Apoyarme?», dijo. «Ni siquiera entiendes qué está pasando en este salón». Ahí sentí el cambio. El aire se transformó. La gente empezó a prestar atención. «Te dije», continuó, ahora proyectando la voz completamente, «que no hicieras esto sobre ti». «No lo he hecho», dije. «No he dicho nada. Ese es el problema». Soltó. «Nunca dices lo correcto. Nunca haces lo correcto». Algunas cabezas se voltearon del todo hacia nosotras. Alguien se quedó a media frase. Vi a una mujer del comité organizador congelarse con la copa a medio camino de la boca. Mi hija se acercó más. Lo suficiente para que oliera su perfume. No bajó la voz. «Nunca vas a llegar a nada en la vida», dijo. Las palabras cayeron limpias, sin dudar. Como si las hubiera ensayado. Ya no había enojo en su cara. Solo certeza. Por un momento, nadie habló. El salón contuvo el aliento. Pensé en la advertencia que me había dado afuera. «No reacciones». Pensé en todas las veces que me había tragado una respuesta para que ella se estuviera cómoda. Sentí el tirón conocido de explicar, de suavizar, de asumir responsabilidad por algo que no hice. En vez de eso, sonreí, no muy amplio, no fingido. Solo lo suficiente para mostrar que todavía tenía control de mí misma. «Tal vez tengas razón», dije. El silencio se hizo más profundo. Sus cejas se alzaron. Apenas. No esperaba que estuviera de acuerdo. «¿Qué dijiste?», preguntó. «Dije que tal vez tengas razón», repetí. Mi voz no tembló. «Pareces muy segura». Algo pasó por su cara. Molestia, quizá, o decepción porque no le di la reacción que quería. «Esto es exactamente lo que quiero decir», dijo, volteando un poco hacia la gente que miraba. «Esto es con lo que tengo que lidiar». No contesté. Tomé mi abrigo, que estaba colgado en el respaldo de una silla que yo no elegí. Agarré mis llaves de la mesa. Los pequeños ruidos se oyeron fuertes en el silencio que siguió. «Daniela», dijo, ahora más cortante. «No seas dramática». La miré una vez. No con enojo, no suplicando. Solo el tiempo suficiente para que viera que ya no iba a participar. Después me fui. No corrí. No pedí disculpas. No volteé a ver quién miraba o qué diría después. Salí del salón como había aprendido a salir de muchas cosas en mi vida tranquila, sin pedir permiso. Lo que no sabía cuando la puerta se cerró detrás de mí era qué hizo mi hija en cuanto crucé el umbral. Acababa de dejar las llaves cuando mi celular vibró. No era llamada, era mensaje, de esos que la gente manda cuando quiere distancia de sus propias palabras. Era de mi prima Mercedes. Se había quedado después de que me fui. Siempre se quedaba. Ella creía en suavizar las cosas, en ver cómo se acomodaban las situaciones antes de decidir de qué lado ponerse. ¿Sabes qué hizo después de que te fuiste? Miré el mensaje más tiempo del que debía. El corazón se me aceleró, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Le contesté una palabra.
qué apareció el globito de que estaba escribiendo? Desapareció. Volvió a sí aparecer. Pasó un minuto entero. Luego otro. Intenté llamarla. Sonó 2 veces y cayó en buzón. Me mandó mensaje en lugar de contestar. No quiero exagerar. Escribió. Pero creo que debes saberlo. La llamé otra vez. Esta vez contestó con voz baja, como si estuviera en un pasillo. No puedo hablar mucho. Dijo, todavía está aquí. Mercedes, dije. Cuéntame qué pasó. Hubo una pausa. Se oían voces de fondo. Risas que trataban de volver a lo normal. No te siguió, dijo Mercedes. Esperó. ¿Esperó que aquel salón se calmara? Dijo. Se quedó parada como si nada. Luego fue directo con la coordinadora. La coordinadora, repetí. Sí, la encargada del lugar. La que traía la tabla con papeles. Se me apretó el estómago. ¿Qué le dijo? Dijo que estaba preocupada. Dijo Mercedes, que habías estado agitada toda la noche, que hacías sentir incómoda a la gente. Cerré los ojos. No alcé la voz. Lo sé. Dijo rápido. Estaba parada justo ahí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? No sabía que iba a llegar tan lejos. Dijo Mercedes. Sonaba tan tranquila, razonable, como si estuviera resolviendo un problema. Un problema. Dije. Dijo que era por seguridad. Continuó Mercedes. Usó esa palabra. Seguridad. Dijo que no quería un escándalo, pero que se sentía obligada a reportarlo. ¿Reportar qué? Que podrías estar inestable. Dijo, pronunciando la palabra con cuidado, que no era la primera vez. Apreté más el celular. La coordinadora pidió mi versión. No, dijo Mercedes. Asintió. Tomó notas. ¿Alguien la cuestionó? Mercedes dudó. Nadie quiso enfrentarla. Ya sabes cómo es. Está en 3 comités. La gente le tiene confianza. Me recargué en la barra de la cocina. El cuarto de pronto demasiado silencioso. Les pidió que lo documentaran. Agregó Mercedes. Por si acaso. Eso dijo. Por si acaso pasaba algo en el futuro. ¿Y luego qué? Les dio las gracias. Dijo Mercedes. Abrazó a alguien. Luego siguió platicando como si nada. Tragué saliva. ¿Por qué hablas en susurro? Porque no quiero que me vea hablando contigo. Dijo Mercedes. Está pendiente de todo. ¿Por qué no me llamaste de una vez? Otra pausa. Porque no estaba segura si debía meterme. Dijo. ¿Y por qué si lo pongo por escrito? Ya existe. La línea se quedó callada un segundo. Luego habló más bajito. Lo siento. Daniela, dijo. No pensé que llegaría a esto. Yo tampoco. Pero mientras estaba ahí, parada, con el celular todavía caliente en la mano, entendí que algo había cambiado. El grito había sido la parte visible. Lo que vino después fue más silencioso. Y pesaba más que cualquier palabra suya. No lo escuché directamente. Lo supe como siempre llegan estas cosas, filtrado por gente que quiere quedarse al margen. Mercedes me llamó a la mañana siguiente. No para consolarme. Para informarme. Conoce a todos ahí. Dijo Mercedes. Por eso funcionó. Funcionó como... Dije. Está en el círculo asesor. Dijo Mercedes. No manda oficialmente, pero casi. Ayudó a traer donantes el año pasado. La reconocen. Entonces, cuando habla, escuchan. Completó Mercedes. Sobre todo cuando suena tranquila. Me imaginé a mi hija como quedó después de que me fui. Relajada, firme, controlando la historia. No alzó la voz. Continuó Mercedes. No lloró. Decía cosas como... No quiero meter a nadie en problemas. Y solo quiero que todos se sientan seguros. ¿Seguros? La palabra quedó flotando entre nosotras. Les dijo que estaba preocupada por ti. Dijo Mercedes. No enojada.
Preocupada. ¿Preocupada por qué? Dije. No dijo nada específico. Dijo Mercedes. Esa parte me asustó. Dijo que últimamente has estado impredecible, que te cuesta regular tus emociones. Solté un suspiro corto. Dio ejemplos. No, dijo Mercedes. No necesitó. Lo dijo como si ya fuera algo sabido. Me recargué en la barra y cerré los ojos. Y nadie pidió hablar conmigo. No, dijo Mercedes otra vez. ¿Para qué? Desde su punto de vista, ella estaba siendo responsable. Responsable. Repetí. Dijo la palabra riesgo más de una vez. Agregó Mercedes. Eso tenía sentido. Las instituciones no reaccionan a sentimientos. Reaccionan al riesgo. Les pidió documentar la interacción. Dijo Mercedes. No para castigarte. Solo para tener registro. ¿Registro de qué? Dije. De una preocupación. Dijo Mercedes. Eso nada más. Una preocupación. Ya lo veía claro. Sin acusaciones. Sin detalles. Solo lo suficiente para crear una sombra. También mencionó tu edad. Dijo Mercedes bajito. Se me tensó la mandíbula. ¿Qué dijo de ella? Dijo que le preocupaba que el estrés te estuviera afectando. Dijo Mercedes. Lo planteó como compasión. La compasión siempre había sido el arma más afilada de mi hija. Sabía usar el lenguaje que la gente confía. Les dio las gracias por tomarlo en serio. Dijo Mercedes. Dijo que esperaba que no pasara a más, y ellos estuvieron de acuerdo. Dije. Asintieron, dijo Mercedes. Le dijeron que seguirían el protocolo. ¿Qué protocolo? Dije. Mercedes se quedó callada un momento. No sé. Pero una vez que algo está escrito, se vuelve real. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y repasé cada palabra que dijo. Mi hija no necesitó pruebas. No necesitó testigos. Necesitó posición. Era conocida. Era pulida. Hablaba en oraciones completas y nunca sonaba emocional. A la gente así le creen por default. Esa tarde revisé mi correo. Todavía nada. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Solo la certeza silenciosa de que algo se había puesto en marcha sin mí. Lo que más se me quedó grabado no fue el grito. Fue lo rápido que el salón aceptó su versión de mí sin preguntar si era cierta. El correo llegó justo después de la comida. Calculado para parecer casual. El asunto era neutro. Actualización sobre su participación. Sin nombres, sin urgencia. Lo abrí parada junto a la barra, con el celular recargado como si se pudiera caer si lo tocaba mal. Daniela empezaba sin apellido, sin calidez. Apreciamos su continua participación y queremos agradecer sus aportaciones al programa. En este momento, estamos pausando temporalmente su participación en espera de una revisión interna. Leí la oración 2 veces, luego una tercera. Esto no es una acción disciplinaria, continuaba el mensaje. Es una medida precautoria mientras evaluamos preocupaciones recientes. Preocupaciones, en plural, todavía sin nombre. No había descripción de incidente, ni fecha, ni conducta, ni expectativa de respuesta. Solo una pausa, presentada como cuidado. Bajé el dedo. Entendemos que esto puede ser decepcionante. Nuestra intención es garantizar un entorno seguro y productivo para todos los involucrados. Seguro otra vez. La palabra había viajado rápido. Al final estaba la firma que reconocí. Lidia Palma, coordinadora del programa. La había visto 2 veces. Las 2 me había agradecido por llegar temprano y quedarme hasta el final. La llamé de inmediato. Sonó 4 veces y cayó en buzón. Lidia. Dije cuando sonó el tono. Acabo de recibir tu mensaje. Me gustaría entender a qué preocupaciones te refieres. Por favor, devuélveme la llamada. Esperé 1 hora, luego 2. A media tarde la llamé otra vez.
Esta vez contestó: «Daniela», dijo, con voz medida. «Estaba Mary a punto de comunicarme, seguro». Dije: «¿Me puedes decir de qué trata esta revisión?» Hubo una pausa lo bastante larga para oír mover papeles. «Recibimos cierta información», dijo con cuidado. «Nada formal, solo estamos siendo cautelosos. ¿Información de quién?» Dije: «No puedo discutir fuentes». Dijo: «No sería apropiado». «¿Qué información?», dije. «¿Sobre qué?», aclaró la garganta. «Preocupaciones sobre regulación emocional». Cerré los ojos. «¿En qué evento?» «En la recepción», dijo. «La otra noche». No alcé la voz. Dije: «Me fui». «Lo entiendo», dijo rápido. «Esto no se trata de asignar culpa. Entonces, ¿de qué se trata?». Dije: «De riesgo». Dijo. La palabra sonaba ensayada. Si algo hubiera escalado y no hubiéramos documentado una preocupación, eso sería un problema. ¿Alguien habló conmigo antes de tomar esta decisión? Dije: «No», dijo. «Actuamos con la información que teníamos, que era...». Dije: «Una impresión». No discutió. «Una expresión de preocupación», dijo, «de alguien estrechamente involucrado con el programa. El cargo de mi hija». Dicho sin nombrarla. «¿Cuánto dura la pausa?», dije. «No tengo un plazo», dijo. «Estaremos en contacto una vez terminada la revisión». «¿Puedo responder?», dije. «Es bienvenida a dar contexto», dijo. «Pero por ahora, la pausa se mantiene». La llamada terminó educada, incluso cálida, como si hubiéramos hablado del clima en lugar de mi reputación. Dejé el celular y me senté en la mesa. Las palabras se repetían en mi cabeza. Temporal, precautoria, no disciplinaria. Cada palabra elegida para sonar razonable. Cada oración diseñada para no dejar espacio donde empujar. No me sentí avergonzada. Me sentí desplazada. Como si una versión de mí hubiera circulado en silencio mientras yo no estaba en el cuarto. Y por primera vez entendí que mi hija ya no necesitaba alzar la voz. Había aprendido una forma mejor de hacerse oír. Cuando el correo se asentó en mi cuerpo, arrastró recuerdos más viejos. No todos de golpe. Poco a poco. Como marea que vuelve siempre a las mismas marcas en la playa. Empecé por las cosas pequeñas. Las bromas disfrazadas de inofensivas. En una cena hace años, alcancé mi vaso y lo golpeé apenas contra el plato. Nada se derramó. Nada se rompió. Mi hija se rió primero. «Por eso te siento lejos del borde», dijo. Todos se rieron porque ella lo hizo. Otra vez, en una comida navideña, le pregunté dónde quería que pusiera el postre. «Donde sea», dijo. Luego miró alrededor y agregó: «Solo que no donde alguien pueda tropezar». Alguien soltó una carcajada. Alguien lo repitió después como anécdota. Yo también sonreí entonces. Me dije que no era nada, que estaba nerviosa, que quería lo mejor. Pero una vez que lo vi, el patrón siguió apareciendo. En un desayuno con sus amigas, conté una historia de un trabajo que me había encantado. Me interrumpió a la mitad. «Siempre exagera», dijo, moviendo la cabeza como si fuera cariño. «Hay que tomarla con pinzas». Nadie preguntó qué parte no era cierta. Después de eso, le fue más fácil. Ya no necesitaba insultarme directo, solo necesitaba enmarcarme. Tiene buena intención, pero se confunde. No siempre capta el ambiente. Puede ser un poco intensa. Cada frase caía ligera. Cada una dejaba marca. Recordé cómo las reuniones familiares fueron cambiando con el tiempo. Cómo la gente empezó a observarme más de cerca. Cómo se reían antes de que terminara de hablar. Como preparándose para algo. Cómo mi hija me buscaba con la mirada desde el otro lado y alzaba las cejas. Advertencia silenciosa para que me portara bien.
En algún momento, las advertencias dejaron de ser privadas. «No cuentes esa historia», dijo una vez, delante de todos. Da pena ajena. Me reí entonces. Todos lo hicieron. Me dije que era más fácil así. Ahora, sentada sola con las consecuencias de sus palabras, escritas en un correo. Lo veía claro. Esto no empezó la noche que gritó. Esa noche solo fue más fuerte. El ensayo llevaba años. Había entrenado a la gente para esperar una versión de mí que necesitaba manejo. Lo había suavizado con humor, con preocupación, con bromas que sonaban a cariño. Para cuando usó la palabra seguridad, ya encajaba en una historia que ella misma había construido. Esa noche llamé a mi hermana. No para acusar, solo para escuchar. «Siempre has sido dura contigo», dijo mi hermana con cuidado. «No es eso lo que preguntó». Dije, «¿Alguna vez la has oído decir que hago sentir incómoda a la gente?» Hubo pausa. Ha dicho que puedes ser impredecible. «¿Cuándo?» Dije, «¿De vez en cuando?» Dijo, «Casi siempre cuando no estás». «¿Y le creíste?» Dije. No se me ocurrió cuestionarlo. Dijo, sonaba tan segura. Seguridad. Esa palabra me siguió por la casa esa noche. Pensé en mi hija parada con la coordinadora, tranquila y serena, hablando en oraciones completas que pesaban. Pensé en el salón confiando en ella sin dudar. No había actuado con enojo. Había actuado con un guión. Cuando me acosté, la certeza ya era sólida. El grito no fue la traición, fue la confirmación. El trabajo de verdad ya estaba hecho. En silencio, con el tiempo, hasta que mi lugar en su vida cambió sin que yo me diera cuenta. En esos momentos ya no era su mamá. Era algo que había que manejar. Colin llegó esa tarde con una botella de vino que no abrí. La dejó en la barra como marcador y me vio leer el correo otra vez, con el pulgar recorriendo la misma frase que ya me sabía de memoria. «No vas a publicar nada de esto», dijo. No era sugerencia. No lo tenía pensado. Dije, «Bien», dijo, «porque en cuanto lo hagas, la conversación será sobre tu tono y no sobre su proceso». La miré. «¿Crees que hay proceso?» «Tiene que haberlo», dijo. «Si no, no usarían palabras como revisión y precaución. Esas palabras significan trámites». «No me preguntaron nada», dije. «Ese es el punto», dijo. «Actuaron sin ti. Ahora tú respondes sin emoción». Me reí una vez. «Corto. Lo hace sonar fácil». «No lo es», dijo. «Es disciplina». Sacó una silla y se sentó frente a mí. «Esto es lo que no haces. No te desahogas. No defiendes tu carácter. No explicas tu historia. No pides perdón por estar herida». «¿Qué hago entonces?», dije. «Pides las reglas», dijo. «Pides el estándar. Pides el expediente». Miré la mesa. «Ya tienen expediente. Entonces que te lo muestren», dijo. «¿Y si no pueden?». «Eso importa». Pensé en la voz tranquila de mi hija, en las frases cuidadosas de Lidia, en lo rápido que todo avanzó sin mí. «No quiero empeorarlo», dije. «No lo harás», dijo Colin. «Lo harás más lento. Y más lento es más seguro». Cuando se fue, abrí la laptop y miré un correo en blanco. El impulso de explicar me apretaba el pecho. Quería escribir sobre contexto, sobre historia, sobre cómo una sola frase se usó para construir algo mucho más grande. Lo borré todo. Empecé de nuevo. «Hola, Lidia. Gracias por tu mensaje de hoy. Quiero entender el proceso de revisión que mencionaste. ¿Podrías compartir la política específica que se aplica? Los criterios usados para evaluar preocupaciones y la documentación que actualmente existe. Estaré encantada de dar contexto una vez que entienda el marco. Saludos, Daniela». Lo leí 2 veces. Se sentía delgado, expuesto, también firme. Lo envié. Menos de 10 minutos después.
Vibró el celular. Daniela, escribió Lidia. Gracias por comunicarte. Aprecio tu nota reflexiva. Reflexiva. Otra palabra cuidadosa. Estamos operando bajo las guías estándar de conducta de participantes. Continuó. La revisión es informal en esta etapa. Hay documentación limitada. Principalmente notas del personal sobre preocupaciones reportadas. Reportadas. Todavía pasivo. Contesté. Gracias. ¿Podrías aclarar qué califica como preocupación reportable según las guías? Y si normalmente se notifica o entrevistas y los participantes antes de una pausa. La respuesta llegó aún más rápido. Es una pregunta justa, escribió Lidia. Déjame consultar con nuestro director y te respondo. Justa. No había oído esa palabra dirigidas a mí en días. El celular sonó antes de que pudiera cerrar la laptop. Daniela, dijo Lidia. Ahora su voz sonaba distinta. Menos guión. Quería reconocer tu mensaje directamente, dijo. Fue útil. ¿Útil cómo? Dije. Aclaró lo que estás pidiendo, dijo. Y nos recordó ir más despacio, ir más despacio. La frase cayó como alivio. No había mucho detalle en las notas, agregó. Más impresiones que hechos específicos. Entiendo, dije. Estamos revisando si la pausa era necesaria, dijo. No puedo prometer resultados, pero quería que supieras que lo estamos viendo con cuidado. Le agradecí y colgué. No me sentí reivindicada. Me sentí firme. Por primera vez desde que salí de ese salón. El piso debajo de mí no se sentía como si se moviera. Se sentía como si algo se hubiera colocado para poder examinarlo. Lo supe por Lidia, no por mi hija. Me llamó a media mañana, con voz cuidadosa que me dijo que la plática no era rutina. Quería avisarte. Dijo, antes de que lo sepas, por otro lado. ¿De qué? Dije, ¿hubo una solicitud esta mañana? Dijo, sobre tu papel en el panel de divulgación de primavera. Me habían invitado meses antes a moderar ese panel. No se lo había mencionado a mi hija. No había necesitado hacerlo. ¿Solicitud de quién? Dije, pausa. De tu hija. Esperé. Expresó preocupación por la imagen. Continuó Lidia. Sugirió que sería mejor que te apartaras. Sugirió. Dije. Fue firme. Dijo Lidia. Pero lo planteó como apoyo. Para la organización. Me la imaginé. Postura tranquila. Cabeza inclinada con preocupación. ¿Qué razón dio? Dije. Referenció la revisión reciente. Dijo Lidia. Dijo que sería irresponsable avanzar hasta que las cosas se resolvieran. ¿Resolvieran cómo? Dije. No lo especificó. Dijo Lidia. Lo que sí especificó es que lo sentía con fuerza. Y dije... ¿Qué le dijiste? Que decisiones así pasan por el consejo. Dijo Lidia. No por defensores individuales. No le gustó. Dije. Lidia soltó el aire. No, insistió. Continuó Lidia. Preguntó si la organización quería arriesgar la confianza de los donantes. Ahí estaba el cambio. ¿Qué dijo exactamente? Pregunté. Dijo que le dolería replantear su involucramiento. Dijo Lidia. Mencionó cuánto tiempo y energía ha invertido. ¿Cuántas relaciones ha traído? ¿Mencionó dinero? Dije. No dio cantidad. Dijo Lidia. No necesitó. Cerré los ojos. ¿Y cómo cayó eso? Complicó las cosas, dijo Lidia con honestidad. También levantó preocupaciones. ¿Preocupaciones sobre mí? Dije. Sobre proceso, dijo Lidia. Y presión. No hablé. La dejé llenar el espacio. Documentamos la conversación. Agregó Lidia. Por separado. Por separado de mí. Dije. Sí, dijo. Por separado de ti. Eso importaba. Esa tarde. Mi hija llamó. Supe que has estado moviendo las cosas. Dijo,
Sin saludo. Pedí política. Dije, eso no es mover. Estás poniendo incómoda a la gente. Dijo, otra vez. No he hablado con nadie más que contigo. Dije, me contó. Dijo mi hija. Del correo. De la llamada. No tenías que hacerlo. Sí tenía. Dije. Se rió suave. Estás exagerando. Estoy respondiendo. Dije. Estás poniendo a todos en una posición difícil. Dijo, incluyéndome a mí. Tú me pusiste a mí primero. Dije. Su voz se agudizó. Esto no se trata de ti. Se volvió sobre mí cuando me nombraste. Dije. Se quedó callada un momento. Luego, estoy tratando de proteger algo que me importa. Yo también. Dije. Resopló. Impaciente. Si tan solo te apartaras un rato, esto se acomodaría. ¿Por cuánto tiempo? Dije. El que haga falta. Dijo. Y después, dije. Ya veremos. Dijo. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? No estoy siendo difícil. Dije. Estoy estando presente. Estás arriesgando relaciones. Dijo. La gente me escucha. Lo sé. Dije. Ahí terminó la llamada. Esa noche, Lidia mandó otro correo. Más corto. Más directo. Seguimos con el panel como estaba planeado. Escribió. No se han hecho cambios. Te mantendremos al tanto mientras continúa la revisión. Lo leí 2 veces. Mi hija había empujado demasiado fuerte. Demasiado rápido. Lo que llamó preocupación empezó a sonar a control. Y cuando intentó cambiar su influencia por mi silencio, el salón que había manejado también empezó a moverse. No busqué aliados. Mantuve mi rutina igual. Si cambiaba mucho, parecería culpa. Si hablaba mucho, parecería defensa. La primera grieta vino de alguien que apenas conocía. Se llamaba Elena. Había sido voluntaria en el programa más tiempo que yo. Tanto que la gente le hablaba con cierto respeto cuidadoso. Me detuvo en el pasillo después de una reunión a la que asistí como observadora, no como participante. «Daniela», dijo bajito, tocándome el codo. «¿Puedo caminar contigo un momento?» Caminamos juntas hacia la salida. No tenía prisa. No sonreía. «Quiero ser clara», dijo. «No estoy tomando partido. No te lo pedí», dije. Asintió, aliviada. «Bien, porque esto no es de partidos. Salimos». Se recargó en la barandilla y miró al frente. No a mí. «Ya lo he visto antes». Dijo. «¿Visto qué?» Dije. Eligió las palabras con cuidado. Preocupaciones, impresiones documentadas, personas pausadas en silencio. Se me apretó el pecho. Sobre quién diferentes personas, dijo. Diferentes años. Siempre la misma forma. ¿Qué forma? Dije. Vaga. Dijo. Profesional. Lo bastante seria para frenar a alguien. Nunca lo bastante para poder discutirla. Esperé. Nunca incluyen detalles. Continuó. Sin fechas. Sin citas textuales. Solo lenguaje sobre impredecibilidad. Volatilidad emocional. Riesgo. Ese lenguaje me suena familiar. Dije. Asintió. Debería. Me volteé hacia ella. ¿Esas personas hicieron algo malo? Sacudió la cabeza una vez. No que yo viera. Entonces, ¿qué les pasó? Dije. Se fueron alejando. Dijo. Las oportunidades se secaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Pensaron que habían metido la pata. Y nadie les corrigió eso. Dije. Elena por fin me miró. La gente confía en la seguridad, dijo. Y confía más cuando suena tranquila. Pensé en mi hija, en cómo habla cuando quiere que le crean. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Dije. Porque esta vez, dijo Elena. Alguien pidió el expediente. Sentí que el piso se asentaba bajo mis pies. Notaron que la fraseología se repetía, dijo. Notaron las mismas preocupaciones apareciendo sin desarrollo. Y notaron quién siempre las presentaba.
El nombre de mi hija quedó colgando sin decirlo. ¿Por qué nadie dijo nada antes? Dije... Helena suspiró. Porque es más fácil creerle al que suena responsable que al que parece afectado. ¿Y tú? Dije. ¿Por qué no lo hiciste? No se inmutó. Porque me dije que no era mi lugar. Nos quedamos en silencio un momento. No sé qué vayate a pasar. Dijo, pero quería que supieras que no te lo estás imaginando. Lo sé, dije. Y lo sabía. Asintió una vez y se fue. Me quedé ahí, dejando que sus palabras se asentaran. Lo que mi hija hizo no vivía en una sola noche, ni en un solo reporte. Vivía en un patrón que solo se veía cuando alguien dejaba de absorber el daño en silencio. Esto no era nuevo. Solo que por fin había llegado a Ken alguien que se negó a desaparecer, sin preguntar cómo se había escrito la historia. Supe la verdad como llegan la mayoría de las verdades incómodas, de segunda mano, dicha bajito por alguien que no quería ser responsable del cambio que provocaría. Lidia me pidió pasar por su oficina la tarde siguiente. No era reunión formal, solo unos minutos, dijo. Su tono tenía el mismo equilibrio cuidadoso que ya reconocía. Profesional, pero alerta. Quiero ser transparente, dijo cuando nos sentamos. Hay otros factores en juego que quizá no conozcas. Te escucho. Dije. Juntó las manos. Tu hija está buscando una beca importante ligada al programa. Una alianza yo a largo plazo. ¿Qué tan importante? Dije. Lo suficiente para cambiar nuestra estructura de fondos los próximos 3 años, dijo. Lo suficiente para que los donantes estén muy pendientes del liderazgo, la imagen y la estabilidad percibida. Asentí despacio, y yo no encajo en esa imagen. Dudó. No fue como lo planteó, pero sí como lo usó. Dije. Lidia no lo negó. También hay un ascenso que están considerando para ella. Agregó. Fuera de esta organización, las personas involucradas se traslapan. Guadalajara es chica. Dije. Sí. Dijo. Y las reputaciones viajan. El cuarto se sintió más estrecho. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Eligió palabras. Cualquier cosa que introduzca incertidumbre se vuelve riesgo. Pensé otra vez en la palabra. Seguridad, riesgo, responsabilidad. ¿Hay más? Dijo Lidia. ¿Algo que debes oír de mí? Antes que de otro lado. Esperé. Ha listado experiencia previa en sus materiales que no podemos verificar del todo. Dijo Lidia. Nada evidente, solo inflada. Sentí una calma conocida al sentarse. ¿Qué tipo de inflado? Roles de liderazgo que fueron colaborativos presentados como individuales. Dijo. Supervisión descrita como autoría. Me imaginé a mi hija corrigiendo borradores hasta tarde, pidiéndome que los leyera, sonriendo cuando sugería una frase más suave. También hay dudas sobre un fondo restringido. Continuó Lidia. Pequeño, usado correctamente en resultado, pero no en proceso. Es decir, dije, que el dinero se gastó como se debía. Dijo, pero sin autorización adecuada. Cerré los ojos un momento. Yo le dije que no lo hiciera. Lidia alzó la vista. ¿Lo sabías? La advertí. Dije, dijo que sería temporal, que lo arreglaría. Lidia soltó el aire. Si eso sale a la luz ahora, complicaría las cosas, y yo sería alguien que podría complicarlas. Dije, sí, dijo bajito. Esa noche, mi hija llamó. Has estado ocupada, dijo. He estado cuidadosa, dije. No entiendes lo que está en juego, dijo. Podrías arruinar esto. No lo creé yo, dije. Bajó el tono educado entonces. Me humillaste. Tú te humillaste sola, dije. En público. Necesitaba control, dijo. Solo por un ratito. Entonces lo tomaste, dije.
No lo negó. Te necesitaba callada. La línea se quedó en silencio. No cortada, solo silencio. Dejé el celular y me quedé con lo que ahora sabía. El grito no había sido accidente. La preocupación no había sido protectora. Había sido estrategia. Una línea dibujada para mantenerme contenida mientras aseguraba algo que no sobreviviría al escrutinio. No era riesgo porque estuviera inestable. Era riesgo porque era precisa. Nos encontramos 2 días después, en un café que ella eligió porque era neutral y visible. Llegó temprano. Se notaba por cómo estaba sentada erguida. Manos juntas, ya lista para manejar el momento. «Te ves cansada», dijo cuando me senté. «Lo estoy», dije. Asintió, como si eso confirmara algo. «Ha sido mucho para todos. Para mí», dije. Sonrió tensa. «Mira, eso es lo que digo. Esperé. Tomas las cosas personales». Continuó. «Esa noche fue estresante. Había donantes, miembros del consejo, gente que espera profesionalismo. Estuve parada en silencio». Dije. «Tú alzaste la voz». Movió la mano. «La alcé un poco. Estás exagerando. Lo recuerdo claro». Dije. «Siempre lo haces». Dijo. «Eso no significa que sea exacto». Me recargué hacia atrás. «Me señalaste delante de todos. Te corregí». Dijo. «Hay diferencia». No había nada que corregir. Dije. Suspiró. Largo y ensayado. «No entiendes lo que me estás haciendo. Te estoy pidiendo que expliques lo que hiciste». Dije. Después de que me fui, sus ojos se desviaron hacia la ventana. Luego volvieron. Hablé con la coordinadora porque estaba preocupada. ¿Preocupada por qué? Dije. «Por cómo te veías». Dijo. «Estabas tensa». La gente lo notó. «¿Quién?», dije. «Eso no importa», dijo. «Lo importante es que evité un problema mayor. Me reportaste», dije. «Protegí el evento», dijo. «Hay diferencia. Me describiste como inestable», dije. Frunció el ceño. Dije que estabas abrumada. «Pediste que lo documentaran», dije. «Porque eso hacen las personas responsables», dijo. «Piensan adelante». La observé con cuidado. El tono tranquilo, el ritmo medido, la forma en que nunca alzaba la voz, aunque las palabras cortaran. «No pediste mi versión», dije. «Estabas emocional», dijo. «Eso no habría ayudado». «Me fui», dije. «No armé escándalo. Tú saliendo fue el escándalo», dijo. «La gente habló, porque tú gritaste», dije. Se le tensó la mandíbula. «Estás clavada en eso». «Importó», dije. «Te importó a ti», dijo. «Para los demás. Fue un momento que usaste», dije. Se inclinó hacia adelante. Usé lenguaje que entienden. «Eso no es delito, tampoco es cariño», dije. Sus ojos se endurecieron. «Estoy tratando de construir algo». «Tú no ves todo el panorama. Veo lo suficiente», dije. Bajó la voz. «Podrías destruir años de trabajo. No empecé esto yo», dije. «Podrías terminarlo», dijo. «Si tan solo te apartaras». «¿De qué?», dije. «De estar involucrada», dijo. «De exigir explicaciones». «Déjalo asentarse». «¿Asentarse dónde?», dije. «Contigo callada», dijo. Luego se detuvo, dándose cuenta de que había dicho de más. Nos quedamos ahí, el silencio más pesado que antes. «Eres demasiado sensible», dijo al fin. «Siempre lo has sido. No puedo manejar tus sentimientos y a un salón lleno de interesados. No te pido que me manejes», dije. «Te pido que no me borres», sacudió la cabeza. «No entiendes lo que me estás haciendo». «Entiendo», dije. «Necesitabas control». Me miró entonces. «De verdad. Y algo pasó. Miedo. Quizá. O cálculo regresando. Hice lo que tenía que hacer». Dijo. «Lo sé». Dije. Me levanté. No voy a explicarme por existir. Esta vez no me siguió. Se quedó sentada.
Manos juntas otra vez, ya preparando la versión de esta conversación que contaría Teoqueta a alguien más. Las llamadas empezaron al día siguiente, espaciadas como si hubiera horario. No de mi hija, de todos los demás. Mi hermana Marisol dejó mensaje primero. «Llámame cuando puedas», dijo, voz demasiado alegre. «No dejemos que esto crezca más de lo necesario». Como no le devolví rápido, mi tío mandó mensaje. Supe que hubo tensión. «No hagas nada que no puedas deshacer. Al mediodía». Mercedes llamó otra vez. Sonaba cansada, como si cargara opiniones ajenas en la bolsa. «No llamo para defenderla», dijo de entrada. «Nunca lo haces», dije. Suspiró. «Daniela, por favor no hagas eso». «¿Hacer qué?», dije. «Hacer que parezca que todos estamos contra ti». Dijo. «Estamos tratando de ayudar, pidiéndome que me calle», dije. «Pidiéndote que seas estratégica». Corrigió. «¿Sabes cómo es? Si empujas, ella empujará más fuerte. Entonces la solución es que yo me encoja», dije. Mercedes bajó la voz. «La gente está mirando. Lo sé», dije. Estaban mirando cuando gritó. «Eso no fue». Mercedes se detuvo. «Fue feo. Pero fue estrés. El estrés no te hace presentar reportes», dije. «No presentó reporte», dijo Mercedes rápido. Expresó preocupación. «Ahí está», dije. Esa frase otra vez. Mercedes se calló. «Solo digo, si lo haces público, se verá desastroso». «Ya lo es», dije. «No tiene que seguir así». Dijo. «Déjalo desvanecerse». «¿Desvanecerse para quién?», dije. «Para todos», insistió. «Para ti». Colgué antes de que mi voz cambiara. Más tarde, Marisol apareció en mi puerta con un guiso que no necesitaba traer. Entró a mi cocina como si el aire fuera suyo. Me vio la cara y se suavizó. «Ay, Daniela», dijo. «Vamos». No me moví. «No», dije. Dejó el guiso de todos modos. «No vengo a discutir. Vengo a evitar que hagas algo de lo que te arrepientas. Me arrepiento de muchas cosas», dije. «Pero no de haberme ido». Marisol se sentó en mi mesa sin pedir. «La avergonzaste», dijo suave. La miré. Ella me avergonzó a mí. Las manos de Marisol apretaron la correa de su bolsa. «Está bajo presión. Yo también», dije. «Ella está construyendo un futuro», dijo Marisol. «Y yo tratando de conservar el mío», dije. La mandíbula de Marisol se movió como buscando palabras que yo pudiera soportar. A la gente no le gusta el drama familiar. No le gusta. Si sigues pidiendo documentos y políticas y todo eso, vas a obligarlos a elegir bando. «Ya eligieron», dije. «No», dijo. «Eligieron la calma». Me reí una vez. La calma es cómoda cuando no eres el que está siendo borrado. Marisol se inclinó hacia para pasos adelante. «Daniela, tienes que entender algo. Tu hija tiene influencia. Ya no es una niña. Está conectada. Si peleas esto mal, vas a perder más que un panel. Ya perdí mi nombre en una frase», dije. «No es lo que quiero decir», dijo cortante, perdiendo la paciencia. «Quiero decir trabajo, comunidad, amigos. La gente habla». La miré fijo. «¿Y quién empezó que hablaran?». La cara de Marisol se tensó. «Estás haciendo imposible ayudarte. Estoy haciendo incómodo», corregí. «Eso es distinto». Tomó aire y lo intentó otra vez, más suave. «¿Qué quieres, Daniela? ¿Una disculpa?» «Pública». «Quiero que la verdad deje de tratarse como disrupción», dije. «Quiero que alguien diga que se pasó». Marisol miró a otro lado. «No lo hará». «Entonces, ¿por qué soy yo la que tiene que ceder?», dije. «Porque puedes», contestó, como si fuera obvio. Esa frase me pegó más fuerte que el grito, porque era honesta. Marisol se levantó y tomó su bolsa. «Por favor», dijo. «Solo
sé la persona adulta. No alcé la voz, no azoté nada. Solo dije, ser adulta no significa callarse. Sus ojos se llenaron un poco, pero el tono se mantuvo firme. Vas a romper a la familia. No, dije. Solo me niego a ser la pieza que siguen aplastando para que todo se sostenga. Después de que se fue, sonó otra vez el celular. Número desconocido. Lo dejé caer en buzón. El mensaje fue corto. Voz desconocida pero profesional. Daniela Morales. Habla Rafael Verde del Consejo de Divulgación. Me gustaría hablar contigo sobre la revisión. Por favor, devuélveme la llamada cuando puedas. Lo escuché 2 veces. Luego dejé el celular con una firmeza que no tenía el día anterior. Lo que se había quedado dentro de la familia empezaba a moverse hacia espacios que no eran suyos. Rafael Verde me devolvió la llamada esa tarde. Su voz era pareja, entrenada. El tono que usa la gente cuando quiere sonar justa antes de decidir cualquier cosa. Quería dar seguimiento a tu solicitud, dijo, sobre los materiales de revisión. Gracias, dije. Me gustaría entender qué hay realmente en el expediente. Hubo pausa breve. Papeles moviéndose. Un suspiro. Esa es parte de la razón de mi llamada, dijo. No solemos recibir solicitudes planteadas como la tuya. ¿Cómo estaba planteada? Dije. Como procedimental, dijo. No defensiva. No me estoy defendiendo. Dije. Estoy preguntando cómo se tomaron decisiones. Hizo un sonido suave. Exacto. Quedamos en vernos la mañana siguiente. No formal, solo el tiempo suficiente, dijo, para revisar lo que existía. Cuando llegué, Lidia ya estaba ahí. Se veía incómoda. Cosa nueva. No estamos acostumbrados a que esto se cuestione, dijo bajito mientras nos sentábamos. Yo sí, dije. Rafael abrió una carpeta delgada y la puso en la mesa entre nosotros. Lo bastante delgada para notarlo de inmediato. Esto es todo lo que tenemos, dijo. Lidia aclaró la garganta. Son principalmente notas. ¿Qué tipo de notas? Dije. Rafael volteó la primera hoja. Impresiones del personal. Sin citas directas. Sin reporte de incidente. Dije. No, dijo. Sin declaraciones de testigos. Dije. No, dijo otra vez. Sin cronología. Dije. Correcto, dijo. Miré a Lidia. Entonces, ¿por qué me pausaron? No contestó de inmediato. En ese momento, dijo, pareció prudente. ¿Basado en qué? Dije. Miró a Rafael, luego a mí. Basado en la preocupación que se levantó. Preocupación no es evidencia, dije. Rafael asintió. Esa distinción se está aclarando. Volteó otra hoja. La mayoría del lenguaje aquí se refiere a cómo fuiste percibida. ¿Por quién? Dije. Por tu hija, dijo claramente. Lidia hizo una mueca. Hay frases repetidas. Continuó Rafael, abrumada emocionalmente. Impredecible. Riesgo potencial. Alguna de esas está ligada a conducta específica. Dije, no, dijo. Entonces, ¿por qué aparecen varias veces? Dije. Cerró la carpeta. Porque fueron reiteradas. Por la misma persona. Dije. Sí, dijo. Lidia juntó fuerte las manos. En ese momento, confiamos en la fuente. Lo entiendo, dije. Habla bien. Rafael alzó la vista. Sí, y está conectada, agregué. Eso también, dijo. El silencio se asentó entre nosotros. El problema, dijo Rafael con cuidado, es que el lenguaje pesa aunque no tenga sustancia. Una vez escrito, afecta cómo actúan los demás. ¿Qué es lo que pasó? Dije, sí, dijo. Y eso es responsabilidad nuestra. Lidia por fin habló. Debí haber pedido más. Sí, dije. No cortante, solo honesto. Rafael me miró. Quiero ser claro. No hay hallazgo formal en tu contra. Nunca lo hubo. Dije. No, aceptó.
Pero la pausa creó una impresión, creó distancia. Dije, sí, dijo. Y eso es más difícil de deshacer. La voz de Lidia bajó. Tu hija nos contactó otra vez después de la pausa. Lo sé, dije. Presionó, dijo Lidia, para acción adicional. Rafael asintió. Por eso esto escaló hasta mí. Me deslizó la carpeta. Puedes revisar todo. No hay mucho. No la toqué. Te creo. Rafael se recargó hacia atrás. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo un expediente tan delgado logró mover tantas decisiones. Lo miré a los ojos. Porque la gente está entrenada para responder al tono, no a la prueba. Asintió despacio. Vamos a revisar cómo se documentan las preocupaciones, dijo. ¿Y quién puede levantarlas? Lidia miró sus manos. Cuando terminó la reunión, Rafael se levantó y me ofreció la mano. Gracias por abordarlo como lo hiciste. Gracias por mirar. Dije, al salir, sentí que algo se movía no exactamente a mi favor, pero fuera del control de mi hija. El rastro de papel en el que había confiado estaba ahí, pero era ligero. Y lo ligero, una vez examinado, tiene forma de revelar cuántas sombras se le pidió cargar. Las preguntas no vinieron de mí. Eso fue lo que más importó. Empezaron más arriba, en lugares que mi hija siempre había considerado seguros. Rafael llamó Paquetche otra vez, 2 días después. Esta vez, su voz traía un peso que no tenía antes. Hemos tenido una consulta. Dijo, ¿de quién? Dije, de un donante, contestó. Uno que está en el subcomité de finanzas. No dije nada. Preguntó por qué una participante sin violaciones documentadas fue pausada. Continuó Rafael. Quiso ver la sustanciación. Y dije, y no había mucho que mostrar, dijo. La pausa en la línea me dijo más que sus palabras. También un miembro del consejo hizo pregunta similar. Agregó, por separado. Sobre mí, dije, sobre proceso. Corrigió. Específicamente, sobre cómo se registran y escalan las preocupaciones. Cerré los ojos. Esa conversación no empezó conmigo. No, dijo Rafael. Empezó con riesgo. Esa palabra otra vez. Solo que ahora apuntaba en otra dirección. La preocupación, dijo con cuidado. Es que impresiones informales se estén tratando como reportes accionables, sin verificación, dije. Sí, dijo, sin verificación. Esa tarde, Lidia pasó por mi casa. No como coordinadora, como alguien que necesitaba hablar sin testigos. No me di cuenta de cuánto había pasado, dijo, sentada frente a mí en la mesa. ¿Cuánto que había pasado? Dije, juntó las manos. Preocupaciones levantadas de la misma forma, mismo lenguaje, mismo encuadre, por la misma persona. Dije, asintió. Revisé expedientes antiguos. ¿Hasta cuándo? Dije. Casi 10 años. Dijo, diferentes programas. Diferente personal. Mismo patrón. ¿Qué patrón? Dije. Tomó aire. Una queja que nunca nombra conducta exacta. Una pausa justificada como precaución. Sin entrevista de seguimiento. Sin cierre. ¿Y el resultado? Dije. La persona se desengancha. Dijo. A veces en silencio. A veces con confusión. Me recargué hacia atrás. Y el expediente se queda. Sí, dijo. Sin cuestionar, se veía cansada ahora. No culpable. Despierta. Pensé que estábamos siendo cuidadosos. Dijo. Pero estábamos siendo complacientes. Esa noche, mi hija llamó otra vez, voz tensa, sin su pulido habitual. ¿Por qué Rafael está preguntando sobre protocolos de fondos? Dijo. No sé, dije. Porque tú sabes perfectamente por qué. Dijo. Estás convirtiendo esto en algo más grande de lo necesario. No he convertido nada. Dije. Me aparté. No te apartaste. Soltó
Invitaste escrutinio. Pedí política, dije. Y ahora la gente está nerviosa, dijo. Están cuestionando cosas que no necesitan cuestionarse. ¿Cómo qué? Dije. Como si las preocupaciones son legítimas, dijo. Como si los donantes deberían involucrarse en decisiones de personal. Eso suena adecuado, dije. Se quedó callado un momento. Luego, más bajo. Estás poniendo en riesgo relaciones. ¿De quién? Dije. Mías, dijo. Eso no es obra mía, dije. Sí lo es. Insistió. Podrías haber dejado que se desvaneciera. No podía desvanecerse una vez escrito. Dije. Resopló fuerte. ¿No ves cómo se ve esto? Lo veo exactamente como es. Dije. Un sistema al que le piden explicarse. Su voz bajó. La gente está empezando a conectar puntos. Bien, dije. Colgó sin despedirse. Para finales de semana. Elena me mandó mensaje breve. Están revisando más que tu expediente. Así se extendió en Guadalajara. No a gritos, con cuidado. Una pregunta llevando a otra. Un donante pidiendo sustanciación. Un miembro del consejo pidiendo consistencia. Liderazgo revisando registros que nunca habían comparado. Las mismas frases aparecían una y otra vez. Riesgo emocional. Conducta impredecible. Preocupaciones de seguridad. Y despacio. El foco se movió. No hacia las personas descritas así, sino hacia la persona que seguía describiéndolas. El correo de Rafael llegó con un asunto que parecía común, hasta que lo leí 2 veces. Solicitud de conversación aclaratoria. No audiencia, no disciplinaria. Conversación. Me ofreció 3 horarios y pidió que contestara con el que me sirviera. El lenguaje era educado, pero la estructura bastante formal para que se me enfriaran las manos. Colin lo leyó por encima de mi hombro y asintió una vez. No te están citando, dijo. Te están incluyendo. Eso es nuevo, dije. Significa que saben que se saltaron un paso, contestó. Entra firme. Di menos de lo que quieras. No llenes sus silencios. Al día siguiente entré al salón de reuniones con las palmas secas y la espalda recta. Rafael se levantó cuando entré. Lidia estaba ahí también, junto con un hombre que no conocía, Gabriel Torres, secretario del consejo, presentado con apretón de manos y sonrisa cuidadosa. Mi hija ya estaba sentada. Se veía serena, cabello arreglado, libreta abierta, pluma en mano, vestida como siempre cuando quiere parecer la persona más razonable del cuarto. Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo. Luego se desviaron como si yo fuera un detalle incómodo. Rafael señaló una silla al otro lado de la mesa. Daniela, gracias por venir. Aquí estoy, dije. La boca de Lidia se tensó, como si quisiera disculparse pero no pudiera arriesgarlo delante de todos. Gabriel abrió una carpeta y habló primero. Esta reunión es para aclarar una secuencia de decisiones y asegurar que nuestros procedimientos se aplicaron consistentemente. Mi hija sonrió leve. Claro, dijo. Yo también quiero consistencia. Rafael no reaccionó. Empezaremos por el evento, dijo. La recepción. Mi hija sintió. Fue una noche estresante. Rafael miró sus notas. Tú levantaste preocupaciones después. Sí, dijo, porque tuve que hacerlo. La voz de Rafael se mantuvo pareja. Describe la preocupación. Mi hija no dudó. Mi mamá estaba agitada, tensa. Hacía sentir incómoda a la gente. Me preocupó que escalara. La pluma de Gabriel se movió. ¿Qué hizo que indicara agitación? La sonrisa de mi hija se mantuvo. Pero sus ojos se estrecharon un poco. Era su actitud, su postura, la forma en que respondía. Rafael alzó la mirada. Alzó la voz. Mi hija parpadeó una vez. No exactamente. ¿Amenazó a alguien?, preguntó Gabriel. No, dijo, un poco más cortante. Pero se estaba acumulando. Lidia habló con cuidado. Daniela se fue en minutos.
Mi hija se volteó hacia Lidia. Salió como tormenta. Salí caminando. Dije. Mantuve la voz baja. Después de que tú gritaste, Rafael alzó leve la mano. Mantengamos esto cronológico. Gabriel miró otra vez a mi hija. Tú pediste al personal documentar la preocupación, ¿sí? Dijo. Por riesgo. El tono de Rafael cambió. Sutil pero firme. Cuando solicitaste documentación, proveíste ejemplos específicos. Describí lo que observé. Dijo. Rafael abrió la carpeta. Las notas referencian volatilidad emocional, impredecibilidad y seguridad. No referencian conducta, sin fechas, sin citas. La expresión de mi hija titubeó. Las notas siempre son condensadas. Gabriel se inclinó hacia adelante. Condensadas es distinto de ausentes. La pluma de mi hija dejó de moverse. Rafael continuó. También tenemos documentada una segunda conversación 2 días después, donde solicitaste que Daniela fuera removida de un rol en panel. Mi hija se enderezó más, porque el asunto no estaba resuelto. La voz de Gabriel se mantuvo tranquila. Referenciaste confianza de donantes. Los labios de mi hija se apretaron. Estaba expresando cómo esto podía afectar a la organización. Rafael la miró directo. Dijiste que podrías reconsiderar tu involucramiento. Dije que podría apartarme. Corrigió rápido. Si se volvía inestable. La voz de Lidia fue baja. También dijiste que no querías que la organización arriesgara relaciones. La mirada de mi hija saltó a Lidia. Porque tú me dijiste que estabas preocupada. Lidia mantuvo posición. Te dije que necesitábamos más detalle. La calma de mi hija empezó a quererse, a agrietarse en los bordes. Esto se está torciendo. Gabriel habló sin alzar la voz. No estamos torciendo. Estamos pidiendo evidencia. Mi hija soltó aire tenso. Luego suavizó otra vez el tono. No entiendo por qué mi preocupación se trata como ataque. Rafael no parpadeó. Porque resultó en acción. Extendió las manos. Acción que protegió a todos. La pluma de Gabriel golpeó una vez, protegido de que mi hija lo miró como si hubiera preguntado algo ofensivo. De disrupción. La voz de Rafael fue firme, pero la única disrupción documentada es el grito. El silencio cayó fuerte en la mesa. Ni siquiera mi hija pudo rodear esa frase rápido. Me miró entonces. Ojos filosos. Tú planeaste esto. Encontré su mirada. Pedí política. Sabías que llevaría a esto. Dijo. Sabía que llevaría claridad. Dije. Su voz subió apenas un tono. No entiendes lo que me estás haciendo. Gabriel miró sus notas. Luego arriba. Entendemos lo que se te hizo a ti, le dijo, no sin amabilidad. Estamos determinando si el proceso se usó adecuadamente. La cara de mi hija se sonrojó. Entonces me están llamando mentirosa. Rafael habló suave. Estamos diciendo que tu preocupación no estuvo respaldada por documentación. Eso es insultante. Soltó. Es procedimental, contestó Gabriel. Y tenemos obligación de seguirlo. Los hombros de mi hija se tensaron. Están cometiendo un error. La voz de Rafael bajó. Estamos corrigiendo uno. Se volteó hacia mí. Daniela, no tenemos documentación de mala conducta de tu parte. Reconocemos que la pausa ocurrió sin entrevista ni estándar claro. No dejé que mi alivio saliera muy rápido. Gracias, dije. La mandíbula de mi hija se apretó. Estás disfrutando esto. Lo estoy soportando, dije. Como siempre lo he hecho. La reunión terminó con Rafael delineando próximos pasos. Revisión de proceso. Guías actualizadas. Nota en el expediente aclarando la falta de sustento. Mi hija se quedó sentada después de que todos se levantaron. Los vio guardar sus carpetas como si no pudiera creer que el cuarto se hubiera movido sin su permiso. Cuando llegué a la puerta, su voz me siguió. Baja y urgente.
Esto no ha terminado. Dijo. No volteé. No necesité. Había visto qué pasa cuando la seguridad pierde agarre en un cuarto que ya empezó a exigir prueba. No anuncié mi decisión. Solo dejé de aparecer donde esperaba mi silencio. Cuando mi hermana llamó a preguntar si iría a la próxima cena familiar, dije, por ahora no. Pausó. ¿Por cuánto tiempo? ¿El que haga falta? Dije. Mi hija no llamó. Mandó mensaje, corto y cuidadoso. Deberíamos hablar cuando las cosas se calmen. Contesté una vez. Yo ya estoy calmada. En la comunidad, las cosas se movieron en silencio. Me quedé en el panel. Mantuve mi trabajo voluntario. Ahora la gente me hablaba directo. No a través de suposiciones. Mi hija seguía asistiendo a reuniones, pero sus palabras ya se encontraban con notas, no con asentimientos. La seguridad ya no movía decisiones sola. Una semana después, Lidia me dijo, «Estamos actualizando nuestros procedimientos». Dije, «Qué bueno». Agregó, «Tu claridad ayudó, no la corregí». No era claridad, era negativa. Esto aprendí, y me costó menos que quedarme. La paz que exige que desaparezcas no es paz. La lealtad familiar que pide borrar tu persona no es lealtad. Los límites no son castigos, son instrucciones. Si esta historia te llegó, date un momento para darle me gusta al video, compartirlo con quien lo necesite, o dejar un comentario. Suscribirte ayuda a que estas historias lleguen a quienes todavía están aprendiendo a decir que no, sin pedir perdón. Elegí una vida que no requiere encogerme. Ese límite se sostuvo.